¿Manda? Pónganse de acuerdo, pues. Efesios 1. Vaya. Muy bien. Vaya. Es que nosotros, mire, pues, lo interesante de todo lo que estamos viviendo es que Dios está actuando. Es decir, la única manera que Dios tiene de actuar es por la palabra. Es decir, siempre fue así. Antes Dios usaba a los profetas. O sea, la expresión de Dios a través de los profetas corregía conductas. Cuando el pueblo estaba en problemas, aparecía un profeta o cuando el pueblo estaba con dudas, aparecía un profeta o sea, los profetas eran los que prácticamente manejaban la información de Dios. Una cosa son los escribas, otra los fariseos, otra los saduceos, otra los esenios, otra la gente que estaba ahí. Todos tenían diferente función. Saduceos administraban el templo, fariseos manejaban con el gobierno romano la estabilidad aparente del templo. Los esenios radicales que creían que todo lo que se hacía no estaba bien hecho. Miremos cómo habían grupos fuertes, pero hoy ni somos saduceos ni somos fariseos. Hoy somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Ningún fariseo nunca fue lleno de Espíritu Santo, tampoco ningún saduceo, a excepción de Pablo. Cuando Pablo, camino a Damasco, recibió la manifestación del Señor Jesucristo. Pablo, fariseo. ¿Se recuerda de Filipenses 3, verdad? Va. Entonces, a nosotros nos lleva una información y el que nosotros somos en el rubro de Apocalipsis 1.1. Leamos lo que dice Apocalipsis 1.1 y luego nos vamos a ir al 1.13 de Efesios. ¿Por qué digo esto? Porque miren, pues, hermanos, si el Espíritu Santo no hace la obra, aunque yo sea el pastor, aunque usted sea casa de Dios, si el Espíritu Santo no revela, o sea, no quita la venda de incredulidad al respecto, somos nada más que como aquel que estudió sus 7 años de carrera universitaria, hizo su año para prepararse para privados y para el público, ¿verdad? No, él solo cerró currículum, pero nunca se preparó para ese evento. Él, teóricamente, tiene un nivel académico de carácter universitario, pero no puede ejercer la profesión, porque aunque tiene ese gran conocimiento, el que lo autoriza es el colegio respectivo. El colegio respectivo es lo que le da la autorización para que él pueda ejercer y le da un número. Hago esta comparación para que usted me entienda. Yo puedo haber estudiado toda la Biblia de un lado para otro y saberme los textos aquí adentro. Si el Espíritu Santo no me habilita, yo soy un teólogo, pero no soy una nueva criatura. A la luz del nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto se caracterizó porque los que creían en el Señor, los que habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y habiendo creído, fueron sellados por el Espíritu Santo. Ese sello es una habilitación del capítulo 11, verso 2 de Isaías. Entonces, mire pues, y cuando esto pasa, hay señales, hay evidencias. Tal vez no en todo el amplio sentido de la palabra, pero lo que dice 1 Corintios 12, ¿verdad? En el verso 7, cuando alguien, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y habiendo creído, fue sellado, entonces esta es una persona que está en otro estatus, en otro nivel. O sea, su comportamiento está sujeto al fruto del Espíritu. Es cierto,
el verso que hablábamos, que va a ser hasta el día de la... ¿Cómo dice? Dice, manda. No, Ani, el verso que estábamos hablando, que dice que hasta el final vamos a ser transformados. Es que no lo traigo en mi mente. Bueno, dejémoslo ahí. Regresemos. Yo quisiera que entendiéramos qué es ser converso. Porque nosotros podemos tener la idea de que somos conversos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es por gusto que nosotros creamos algo que no es real. ¿Cuál fue el último texto que dije? Ya no lo... Apocalipsis 1, veamos el 1:1, Apocalipsis 1:1, miremoslo pues. Mire pues, esto ya lo vimos varias veces, pero dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus servidores. O sea, el siervo tiene una característica especial. O sea, el siervo no es alguien, digamos, veamos la DEA, ¿cómo dice? Esta es la revelación que Yahweh dio a Yeshua HaMashiach, para que él pudiera mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder muy pronto. Él la comunicó enviando su malaj a su siervo Juan. Mire pues, mire Juan. ¿Por qué a Juan se envió la revelación? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aquí el que habilita es el Espíritu Santo. O sea que lo que hizo Juan fue replicar la enseñanza espiritual de Cristo en su vida, en su conducta, en su carácter, en su personalidad, en su forma de pensar, en su forma de conducirse. Por eso le dieron la revelación a él. Porque él dio, mire el verso 2, dio testimonio de la palabra. Aquí todos hemos entendido que la palabra testimonio es la palabra martureo. Martureo es alguien que encarna la palabra. Porque cuando hablamos de encarnar la palabra, estamos hablando de aquel verso que dice que en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. ¿Se recuerda? Va. Y entonces ese verbo, pero veamos los versos mejor. Juan dio testimonio de la palabra de Yahweh y del testimonio de Yeshua HaMashiach y todo lo que vio. Benditos sean los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, con tal que obedezcan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Vamos pues. Juan fue habilitado por el Espíritu Santo, allá en Hechos 2. Juan caminó con el Señor los 3 años y medio de ministerio, pero hasta en el capítulo 2 de Hechos, la humanidad de él deja ver la grandeza del Señor, a tal punto que estaba en Patmos por haber replicado la palabra del Señor. ¿Vamos bien ahí? Ahora vámonos al 1:3 de Efesios. Si hay preguntas, nos detenemos, ¿de acuerdo? O si hay aportaciones también. Efesios 1:3. Mire. 1:13 dice, es 1:13. Mire pues, mire voy a leer la DA. La DA dice, además, ustedes, voy a ver el 12, para que nosotros, que anteriormente pusimos nuestra confianza en el Mesías, le alabáramos como corresponde con su gloria. Además, ustedes, que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias que ofrecen salvación, y ponen su confianza en el Mesías, fueron sellados por él con la promesa del Espíritu Santo. O sea, entonces quiero que entendamos, yo puedo haber recibido a Cristo y no creer.
Puedo haber recibido a Cristo y no involucrarme, por lo tanto el Espíritu Santo no me habilita. Porque el que habilita para el ejercicio es el Espíritu Santo. Es lo que hablábamos inicialmente. La gente puede llenar toda la teoría de una carrera académica. Toda la teoría, inclusive hasta haber ganado sus exámenes privados. Pero hasta en el examen público, que lo hace ante autoridades que lo recomiendan, porque cuando usted ya hace su examen público, lo está haciendo delante de autoridades que lo evalúan, y si ellos dan el ok, el colegio profesional lo autoriza. Antes de eso no, aunque esté bien capacitado, aunque haya sido el más distinguido de la promoción. Solo el colegio lo habilita, el colegio de profesionales. Entonces, esta es una comparación. Entonces, yo puedo tener mucho conocimiento escritural, pero veo claramente que en mi vida no se refleja las acciones del Espíritu Santo. Esto, para manejarlo yo dentro de mí, usted sabe cómo está, yo sé cómo estoy. Cuando leemos nosotros en 1 Corintios 12:7, dice que el Señor, veámoslo mejor, leámoslo. Ese verso lo conocemos porque lo hemos visto muchas veces aquí. Dice que cuando a alguno se les da la manifestación particular, o sea, personal, del Espíritu Santo, la función que tiene es el bien común. No nos olvidemos que nosotros somos un cuerpo. Ahí en el mismo 12:27, léalo por favor. En el mismo 12:27, mire lo que dice. Alguien que me haga el favor de leerlo. Ahora bien, ustedes unidos constituyen el cuerpo del Mashiach, e individualmente son miembros de él. ¿Oyó lo que leímos, hermano? ¿Ah? Oiga lo que leímos, fíjese que lo que leímos ahorita nos está diciendo a nosotros que nosotros pertenecemos, o sea, que nosotros pertenecemos a un cuerpo espiritual, a un cuerpo espiritual al cual nos incorpora el Espíritu Santo. O sea, a ese cuerpo espiritual nos incorpora el Espíritu Santo. Por ejemplo, los discípulos estuvieron con él 3 años y medio. Y ellos tuvieron necesidad de que el Espíritu Santo los llenara de su presencia para habilitarlos para la función del ministerio. Por eso, donde realmente esto queda establecido es en el 8:14 de Romanos. En el 8:14 de Romanos queda establecido. Recuerde que el 8:14 de Romanos es una pericopa. ¿Sabe qué es una pericopa? Se levanta una idea y se cierra ahí. Hagamos una cosa. Leamos el capítulo 8 de Romanos. Vamos a leer hasta el 14. Romanos 8, pues si usted no ha leído la Biblia, hoy la leemos. ¿Ah? Sí. Quiero que mire la secuencia, porque el verso 12, yo puedo haber creído, además, pude haber dicho, yo recibo a Cristo, fíjate, te vine como mi Señor y Salvador. Y allá arriba lo toman en cuenta. Allá escucharon, porque vos estás haciendo una declaración y esta declaración tiene un sentido tremendo, porque a vos antes de que vinieras a la tierra ya te conocía el Señor. O sea, Él vino a tu vida porque ya te conocía. O sea, cuando vos haces tu decisión y decís, sí, yo creo que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por mis pecados. Por eso hay gente que dice esto del diente al labio que no le pasa nada. Hasta que se va involucrando, va participando y se va instruyendo. Por eso les he dicho yo, es importante dónde empezó el Evangelio. Porque lo primero que nos tuvieron que haber dicho es que nosotros somos gentiles que no estamos capacitados para manejar esa información espiritual. Ni siquiera culturalmente nosotros podemos manejar esa información del Medio Oriente.
Hermano, pero Dios, si hubiera querido que yo fuera judío, hubiera nacido en Jerusalén. No, es que los judíos no son lo principal ahora. Ahora lo principal no es estar circuncidados o incircuncidados. Hoy lo principal es ser nuevas criaturas. Nuevas criaturas que se provocan por el engendramiento del Señor. O sea, cuando Él tabernáculis en mí, ¿verdad? Esa es una economía de Dios. Él sabrá cuándo. No porque yo digo recibo al Señor como mi suficiente Salvador. Espero estarme explicando. Yo puedo decir que recibo al Señor porque sé que en la cruz del Calvario pagó por mis pecados, pero no me afecta interiormente. Pero cuando alguien entra al rubro del 3:19 de Hechos, pero vamos a leer, ahí me recordaste, Stephanie, el 3:19 de Hechos, oíste cuando termine de leer aquí. Así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Vamos al 14. ¿Por qué? Miren, la DEA tiene una, póngame Romanos 8:2, mi hija, tiene una interrogación. Mire, pues quiero que entendamos. Yo quiero esto, hermano Contreras, usted que ha estudiado teología, esto lo estoy diciendo por esto, mire. Esto que vamos a leer ahorita. La ley nos llevó a Cristo, ya sea la ley de allá de Israel, o la ley de la conciencia. Porque yo no tenía ley judía o ley hebrea, pero mi conciencia llegó al Señor porque yo estaba inestable, estaba molesto. Entonces, la base de la ley es llevarnos a Cristo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Así dice el 10:4. O sea, la instrucción nos lleva a Cristo. O sea, ahí hay una palabra ahí que la vamos a ver detenidamente, si nos da tiempo hoy, es la palabra telos. Pero veamos, sigamos buscando. Porque la Torá del Ruaj, o sea, la instrucción del Espíritu Santo, la Torá del Ruaj, la cual produce esta vida en unión con el Mesías Yeshua, me ha liberado de la Torá del pecado, porque la instrucción nos dijo qué era lo que era pecado. Por eso dice de la Torá del pecado. O sea, cuando yo no conocía ley, no estaba consciente de mi pecado. Cuando conocí la instrucción, el pecado brincó en mí, en mi conciencia, pues. Supe que era pecado porque ahora en esta nueva corriente está establecido que esto es pecado. ¿Me estoy explicando, Annie? Porque eso que estamos viendo es importante, porque si a mí la conciencia no me llevó a hacer mi decisión por el Señor, me llevaron las circunstancias. Me llevaron las exigencias que no eran las mías, sino que eran las de un acomodamiento de carácter almático. Ahora, independientemente de que cómo lleguemos, solo con abrir la boca, si es el tiempo de incorporarnos a la vida espiritual, nosotros vamos a pasar a formar parte de 1 Corintios 12:27. Vamos a formar parte nosotros de los que la ley del pecado y de la muerte ya no lo afectan, porque la ley del Espíritu cancela en nosotros eso. La cosa es que yo tenga conciencia de eso. Si yo no tengo conciencia de eso, aunque esté escrito. Por eso nos reunimos, para que tengamos conciencia de la palabra. ¿Por qué? Porque la Torá del Ruaj, la cual produce esta vida en unión con el Mesías Yeshua, me ha librado de la instrucción del pecado y de la muerte. La instrucción, ¿por qué? Porque la instrucción me hizo a mí, Torah es instrucción, la instrucción me hizo a mí saber lo que andaba mal, lo que no funcionaba, lo que era parte de la tiniebla. Por eso dice así aquí, porque lo que la Torah no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara,
Atención, porque la Torá no podía hacer por sí sola lo que la Torá no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara. Esto es importante, hermano. Puse esta versión porque esta versión desenmascara mi alma. Yo puedo estar aquí, como he dicho desde hace un mes, en flagrante pecado. Si no hay redargüimiento, ¿qué quiere decir? Si no hay redargüimiento, ¿qué quiere decir, Davis? Sí, no hay pleno conocido revelado, pero si yo no soy... miren, pues hermanos, estamos hablando Biblia. Miren lo que dice el 16:7 de Juan. Léalo, hermano Esteban. Si yo estoy en flagrante pecado y no siento la más mínima molestia, la más mínima incomodidad, yo no tengo la más mínimo redargüimiento, ¿qué quiere decir? Que yo he oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, pero no me ha afectado. Y hay gente que llega a pastor en esa condición. Fíjate lo que estoy diciendo, Esteban. Lee. Siga leyendo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está. ¿Ya me expliqué? Si el Espíritu Santo no está en mí, no me redargüe. Ahora, hay otra postura. Puede que el Espíritu Santo esté en mí, pero yo ya esté seducido. Estoy hablando de lo que dice Santiago 1, 12, 13 y 14. Si yo estoy haciendo algo, ahora, si me redarguye el Espíritu Santo, está dentro de mí. Y la instrucción de la palabra que está dentro de mí me saca inmediatamente a la conciencia que estoy afectando mi vida espiritual. Que estoy pecando, pues, que estoy desagradando a Dios. Entonces, el problema es que tenemos que estar nosotros vigentes, porque ya sea que no he sido sellado, o sea, el 1:13 de Efesios no ha operado en mí, o puede ser que no ha operado en mí todavía el capítulo 16, versos 7, 8 de Juan. O sea, teóricamente lo conozco, por eso les decía yo, a Juan, lleno del Espíritu Santo, replicó la conducta de Cristo y esto lo llevó a Patmos. Por eso hay que ser el siervo es aquel del capítulo 6, leamos el 6:20 de Romanos. Vamos a leer 6:20 de Romanos. O sea, el siervo pasa un proceso, y el proceso del siervo que vamos a leer en el 6:20 lo lleva al 3:19 de Hechos. Usted lee 3:19 de Hechos, pastora, por favor. 3:19 y 3:20. Léete, oiga pues. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a... Importante el punto. El esclavo del pecado no tiene por qué hacerle justicia a Dios. Cuando eran ustedes gentiles, y yo también éramos nosotros liberados de hacer justicia, o sea, de hacer lo que a Dios le agrada. Siga leyendo, hermano. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado... Estamos en el 8:2 de Romanos, ¿de acuerdo, hermanos? Sí. ¿Qué dice el 8:2 de Romanos? David, léete el 8:2 de Romanos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora sigue leyendo, Esteban. Vuelve a leer el verso que nos mandó el 8:2. Habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Lea lo que sigue. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Va. Ahora les voy a preguntar algo.
Este verso, el último que leyó, es el 23, ¿verdad? Ese último verso que leyó Esteban, ¿a quién le aplica? ¿A nosotros o al mundo? O sea que hay gente que el pecado lo puede llevar a romper relaciones con Dios. O sea, miren, hermanos, la instrucción es tremenda, porque la Torá es la instrucción que me hizo consciente del pecado. Estoy leyendo una versión que era hebrea, y ellos dijeron, cuando nosotros no teníamos ley, no sabíamos lo que era pecado, pero cuando la ley vino a mi vida, ya supe que era lo que era pecado. Cuando hablamos de estas cosas es para que tomemos conciencia, que las pequeñas zorras se echan a perder en nosotros cosas maravillosas. ¿Alguna pregunta? Yo creo que sí sabíamos que era pecado, pero no nos afectaba, o sea, no era algo que nosotros dijéramos, bueno, no lo vuelvo a hacer, porque no teníamos conciencia de... ¿Estás hablando del gentil o del creyente? Del creyente. Hasta que empezó la palabra a alumbrarle el entendimiento, fue que ya dijo, si esto no me conviene, no me beneficia, la palabra lo establece, no es para mi nueva naturaleza, el que yo... Mire pues, hermanos, estoy leyendo esta versión hebrea, sí es cierto, Anita, y estoy leyendo esta versión hebrea de Romanos 8:2, porque miren lo que dice ahí. La gente cree que porque el pastor es el pastor o el anciano es el anciano, ya están conversos. Nunca nos olvidemos que esta salvación está para ser manifestada. ¿Te recuerdas del verso de Pedro? Búscalo. Va, léalo pues. Toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces tenemos que estar atentos. Miren, hermanos, nosotros deberíamos reunirnos, si esto fuera una verdad que nos afectara, reunirnos todas las noches. ¿Ah? Porque el alma el alma con 4 horas a la semana, si es que usted no, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, usted puede leer lo que quiera y puede buscar las frases que le gusten y mandar mensajitos de frases, pero lo que leemos aquí, usted tiene que manejarlo. Porque por eso hay congregaciones, para que en las congregaciones la gente se convierta. O sea, la gente no se convierte por estar oyendo por teléfono o por radio. Cuando reconoce una autoridad, ahí le viene su instrucción. ¿Qué íbamos a leer? Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Ahora léase el 3, 19 y 20. Mire pues. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Así llegarán los tiempos de consuelo. Ahí quedémonos. De consuelo está bien, porque el refrigerio es el Espíritu Santo. Quiero que manejemos esa información, la hemos visto muchas veces. ¿Ah? Muchas veces. Por eso dice aquí que la finalidad de la ley era Cristo. O sea, la ley fue un ayo, fue un guardador. La ley es tremenda, como Pablo la ve, como Pablo la valora. Hay algunos que dicen que equivocan el texto, pero Pablo está valorando la ley en todo tiempo y dándole un lugar especial. Por ejemplo, quiero que manejemos que la información que había en la Torá, la información de la Torá, les descubrió a los que, por ejemplo, los 10 mandamientos, les descubrió a los que los entendían lo que agradaba y desagradaba a Dios. Los 4 primeros tienen que ver con Dios y los 6 siguientes tienen que ver con la relación social, la relación moral, la relación humana. Entonces, dice, ¿por qué? Porque la Torá del Ruaj,
Porque la Torá del Espíritu Santo, la cual produce esta vida en unión con el Mesías. Vuelvo a leer. ¿Por qué? Porque la Torá, leamos el verso 1. Así pues, ya no hay ninguna condenación. Estamos en el capítulo, muy bien. Solo que ponga la DA, por favor, mija. Gracias. ¿Por qué? El verso 1. Así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach. No hay condenación para ellos. Ahora viene el condicionante. Porque yo puedo creer que estoy en el Señor. Es que miren, hermanos, por eso la salvación está para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso hemos estado viendo que hay un tribunal. Por eso hemos estado viendo, hermanos, crinos. Empiece a pensar y analizar lo que no está haciendo bien. Empiece a pensar y analizar cómo es su carácter, cómo es su personalidad, qué representa para usted Dios en su vida. Yo soy grosero para referirme a algunas personas que hacen cosas que afectan. Íbamos hoy con mi esposa y le digo, es que ese cafre, no digas esa palabra, me dice. Pero es que esa palabra evidencia la conducta de esa persona. Bueno, y ahí hasta ahí llegó el comentario. Me lo fui pensando, ¿verdad? Este cafre pueda que se arrepienta, ¿verdad? Y yo ya emití un juicio cuando Dios tenía un programa de arrepentimiento para él. Si no se arrepiente es cosa de él. Pero yo no debo de contaminar mi alma hablando una palabra que a mí me cuesta eso, fíjate vos. Me cuesta no usar piropos groseros con la gente que hace patanería y media. Pero bueno, eso es una confesión. Ahí mirará usted cómo le dice a su vecino cuando le para el carro en la puerta, el garage. Mire pues, así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mesías. Sí, esa palabra unión es tremenda, porque está hablando de una incorporación del Señor a nuestras vidas. ¿Cómo así, hermano? Porque dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Estos son engendrados, no de carne, no de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Él ya me engendró. O sea, Él está en mí. Ahora voy a conocer su pensamiento a través de la instrucción para alejar de mí la contaminación de lo que hago mal. Por eso lo que leímos en el 3:19, arrepiéntete es incorporarla. Esto lo hemos visto montones de veces, pero sigo viendo yo cosas en mi vida y en la suya que riñen con la instrucción. O sea que la instrucción no ha sido capaz de mostrarme a mí lo que desagrada a Dios. Y allá dice que la instrucción de la Torá me enseñó lo que desagradaba a Dios. A ver, hermano. Cuando dice Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación, está aseverando y ya no hay ninguna condenación para los que ya están unidos. Para los que, sí. Para los que están en unión con Cristo Jesús. Y ahí viene la interrogante, ¿por qué? Porque solo la palabra. Porque la Torá, la palabra del Espíritu, produce esa unión. Por lo que decía hermana Anita, solo la palabra va a permitir que nosotros podamos encarnar a través del Espíritu Santo, por supuesto, que Él va a darle la correcta revelación de la palabra a nuestra vida. Entonces, cuando dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solo la palabra es la que permite que podamos tener esa unión. Si nosotros no buscamos la verdad a la luz de la palabra bajo la guianza del Espíritu Santo, podemos conocer la palabra, podemos tener, pero no hacerla. Sí. ¿Verdad? Porque esa unión, cuando habla de esa unión, es encarnar la vida de Cristo Jesús.
Exacto, sí. Por eso dice ahí la Torá del Ruaj. O sea, miren pues, hermanos, la instrucción la da el Ruaj. Cuando dice Ruaj con mayúsculas es el Espíritu Santo. La instrucción del Ruaj, esa la van a recibir aquellos que están en unión con el Mesías. Por eso cuando vamos a nosotros a hablar de estas cosas que son de Dios, pedimos perdón. Por ejemplo, yo hoy cafre, que es una palabra que, y yo creo que sí la apliqué bien, pero yo no tengo derecho a ese tipo de epítetos, porque la palabra que sale de la boca de alguien que tiene Espíritu Santo tiene más poder de cuando sale de alguien que no tiene Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Torá del Ruaj, la cual produce esta vida, así pues ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mesías, Yeshua. ¿Por qué? Porque la Torá del Ruaj, la cual produce esta vida. ¿Qué vida? La vida que no tiene ninguna condenación. ¿Qué vida? La que está en unión con el Yeshua, con el Mesías. ¿Por qué? Porque la Torá del Ruaj, la cual produce esta vida, en unión con el Mesías Yeshua, me ha librado de la instrucción del pecado y de la muerte. ¿Sí, hermana? Sí, estoy de acuerdo. El verso 2 es la diferencia de la Torá del Ruaj con esa Torá del... No, es la misma, pero esta es la instrucción que sale de la boca de Dios dada al hombre. La instrucción que sale de la boca de Dios dada al hombre. No es lo mismo, porque la instrucción está dada para todos, pero cuando sale de la boca de Dios, esa Torá la recibe el hombre, por eso es minúscula. Porque está hablando de que el Espíritu Santo habla al hombre a través del Espíritu con minúscula. Hermano pastor, es como que fuera, yo no había entendido eso que David dice, pero ahora sí. Es como que el verso 2, el verso 2 está hablando de la ley por el Espíritu Santo, pero la de abajo es como que fuera la letra mata, el Espíritu es el que da vida. O sea, el 3 es la letra mata, porque lo que la ley por sí sola no pudo hacer nada, la ley que está en el 8.2 es la Torá del Ruaj, es la que puede transformar, la que puede restaurar, pero abajo es solo la letra. ¿Puede ser así? La letra. O sea, la letra, es que miren pues hermanos, tenemos que, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque después de todo lo que hemos estado hablando, Dios ha ido corriendo el velo. Dios ha ido mostrando cosas que no están correctas. En Él no hay acusación ni señal, porque si Él a usted no lo acusa y no lo señala, ¿por qué lo voy a acusar y señalar yo? Otra cosa, si yo a usted y sé que usted hizo algo indebido, tengo con espíritu de mansedumbre, no olvidándome que yo puedo también caer en el mismo rubro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la Torá del Ruaj, la cual produce esta vida en unión con el Espíritu. Yo quiero esos dos versos, hermano, yo quiero que usted los amarre dentro de usted. Así pues ya no hay condenación para los que están en unión con el Mesías, Yeshua. ¿Por qué? Porque la Torá del Ruaj, la cual produce esta vida en unión con el Mesías, Yeshua, me ha librado de la ley, Romanos 7. ¿Se recuerda? Yo pues, porque aunque sea porque yo le dije a usted antes de que empezáramos, hay gente que es gentil y la conciencia de saber que está actuando mal le provoca un cargo de conciencia, y con ese cargo de conciencia pueda que haga la invocación. Sí, hermano. Yo tengo una duda, hermano pastor. En el 8.2 lo que decía hermana Delia habla primero de una Torá del Ruaj que está con mayúsculas, y luego habla que me ha liberado de la Torá. De la instrucción, ¿sí? Pero estaba amarrando eso con el 7.21. Exacto, sí. Así que he encontrado que esto, que es una regla, un tipo de Torá
¿sí? Es la instrucción de la conciencia. O sea, mi conciencia actuaba mal porque tenía una instrucción. Es que aquí cuando hablamos de Torah, no dice usted el texto. Cuando la primera T con mayúscula está hablando de lo que salió de la boca de Dios. La otra T es mi conciencia. Pastor, cabal el 3 lo confirma, dice porque lo que la Torah no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder. Ahí esa era la que le hacía falta al guapo. ¿Sí? Porque, hermano, la ley no la podían cumplir, no la cumplían. O sea, la ley escrita, los 10 mandamientos escritos, no eran garantía para ellos, para Dios, digámoslo así, entre comillas, ¿verdad? Con el respeto de Dios, de que la cumplieran. Por eso fue que todo lo que pasó en todo ese tiempo. Porque no le agregaron fe, porque todo lo que pasó, los pecados y todo eso solo era la letra. Ahora para nosotros el Espíritu Santo es el que nos hace entender qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto para Dios. Sí, hagamos una cosa. Sí, Esteban. Yo no había entendido así que esa Torah del pecado y la muerte es la conciencia del bien y el mal, esa opinión que es. Sí, es que, miren, pues, sí, Esteban. Cuando dentro de yo le dije a usted que hay mucha gente que la ley, su ley de la conciencia, lo llevó a Cristo. O sea, se sentía mal, actuó mal, se comportó mal, ¿verdad? Tenía una goma moral. Y en esa condición hizo su decisión por el Señor. Yo no digo que haya sido mala, nadie puede decir nada, porque está haciendo una declaración que está establecido que el que confiesa con la boca, ¿verdad? Y aunque no crea con el corazón, pero ya confesó con la boca, algo va a acontecer en el mundo espiritual. Y no podemos saber si Dios en su soberanía, esa era la condición en la que Él lo iba a llamar. ¿Cerrate el portón, David, por favor? Gracias. Va. Ahora le voy a leer otra versión. Le voy a leer la LBLA. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo decía en el otro? ¿Cómo decía la DA 8.1? Ponga la 8.1, mija, de la Torah. Así pues ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach. Pero esa unión la hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace esa unión. Yo quiero que lo manejemos así. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ya no es la ley de la conciencia, ya no es mi ley interior la que me une al Señor, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Solo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús puede abolir en mí, arrancar en mí la ley de la conciencia, por medio de la palabra. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, la Torah no lo pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando, Dios lo hizo, 2 puntos, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es importante porque no que la ley, por eso puse ese verso ahí, la ley nos llevó a Cristo. El que nos lleva al Padre es Cristo, pero es el Espíritu Santo el que habilita esa bendición. Él mismo también fue objeto de la bendición, o sea, de la visitación del Espíritu Santo para poder alcanzar agrado del Padre. ¿Me expliqué ahorita? ¿Sí? A ver. ¿Sale de la boca de Dios? La delegada para poner por obra y la ley de la conciencia, la que Pablo habla en el 7:21 que mencionaste tú ahí, de Romanos. ¿Por qué estamos hablando de esto?
porque nosotros tenemos que tratar de buscarle la razón de ser a nuestra vida espiritual. O sea, tenemos que involucrarnos, porque no somos nada más participantes de una religión. La gente tenemos años de estar hablando de estas cosas y nuestras conductas las manejan las leyes de la conciencia. O sea, cuando hablan de instrucción ahí, la Torá de instrucción que vimos ahí en la segunda Torá no es la de arriba es la que sale de la boca de Dios. Esta es mi Torá, o sea, mi instrucción personal. Yo tengo una instrucción personal que me hace conducirme como el apóstol Pablo se quejaba en el capítulo 7 de Romanos. Es más, es una ley. Eso hablábamos el domingo, porque las leyes se dan por la repetitividad de las conductas. Por ejemplo, las leyes de los países, la repetitividad de cosas morales hacen un estatuto para que no se viole la relación entre los seres humanos. Cuando yo en mi ley personal desapruebo la moral, que es la relación digamos, nosotros tendríamos que tener una relación humana tipo 12:27. Tendríamos que tener de 1 Corintios, una relación humana tipo, porque pertenecemos a un cuerpo. Pero aquí mismo en este grupito hay conflictos, hay problemas, es decir, hay desavenencias, hay incoherencias con lo que se dice ser y no se es. En buena hora cuando la persona consulta, porque hoy hablábamos con mi esposa, si damos el consejo a la luz de la Escritura y hay necesidad, ese faltante de Escritura fue la que me llevó a este problema. Pero ahora vino la verdad, desplaza la tiniebla en la conducta y la verdad se establece en mí, por la palabra. O sea, el consejo, me decía mi esposa, tiene que ser, hoy que íbamos, eminentemente escritural. Si es un consejo emocional, afectivo, eso ya me pasó a mi hermano. Pero mire, para la gloria de Dios, el Señor me sacó adelante. Él no quiere saber eso. Él quiere saber qué palabra fue lo que lo sacó adelante. Bueno, regresemos. Para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente, pero yo quería leer esos en la DEA, quería leer esos versos en la DEA. Usted los conoce en la... Porque los justos requerimos de la Torá. Para que los justos requerimientos de la Torá pudieran ser completados en nosotros. Para que los justos requerimientos de la Torá pudieran ser completados en nosotros. Los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo a lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo a lo que quiere el Ruaj. Porque cuando digo Ruaj estoy hablando de Espíritu Santo. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza. Pero los que se identifican con el Ruaj ponen su mente en las cosas del Espíritu, del Ruaj. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte. Este verso yo quiero que lo manejemos. Porque es importante entender que dentro de mí hay una naturaleza caída. La queja que Pablo presenta en el capítulo 7 de Romanos, antes de entrar al 8, es por esto. Todos tenemos dentro de nosotros una tendencia natural, es la concupiscencia, pues. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte, o sea, pero tener nuestra mente controlada por el Ruaj es vida y paz. Porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh, porque no se somete a la Torá de Yahweh. En verdad no puede. ¿Qué cosa? Está hablando de nosotros, ¿eh? Aquí hay un carnal, aquí hay una tendencia natural, por eso hablamos del montón de químicos que mueven el cuerpo, ¿eh? Que provocan satisfacción. O sea que la gente lo que anda buscando es satisfacción interior. Y yo estaba leyendo unas estadísticas de la cantidad de algo nos lo acaban de contar, ¿verdad? Con el asunto de aquel sildenafil, aquel medicamento que se usaba para problemas masculinos, ¿verdad? Sildenafil. Dice que, ¿qué fue lo que nos contaron? No se recuerda.
primero que en una semana, oiga esto, es que la gente que yo no, eso no lo veo, no, pero hay mucho problema en el mundo en los hombres de no poder sostener una relación íntima. Este medicamento se vendió en una semana. Lo que se vendían todos los medicamentos en un año. La cantidad de dinero que se vendía en un año, este medicamento en 7 días se vendió. Lo superó. 7 días de venta del sildenafil fue superior a todas las medicinas que se venden durante un año. Explíqueme eso. ¿Me expliqué con lo que dije, Contreras? ¿Ah? O sea, en una semana, en dinero se vendió lo que se venden todos los medicamentos en un año. Las ganancias que provocaron fueron de más de 100,000 millones de dólares. Hermano, o sea, el placer momentáneo mueve más a la gente que la satisfacción eterna de agradar a Dios. Y hay algunos por ahí que se pusieron, y usted investíguelo porque yo no lo estoy, el sildenafil, se incrementó en un 80, oigan, esas estadísticas, es que los médicos solo son estadísticas, ¿verdad? Entre el 70 y 80% las infidelidades. O sea que los hombres eran fieles no porque fueran moralmente obedientes, sino porque tenían carencias de carácter hormonal. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y se incrementó el número de crianderas entre las mujeres solteras. O sea que esta semana de venta de medicamentos tuvo no solo una gran, hermano, yo no sé si usted maneja, pero en una semana se vendió, generó dinero en una semana superior a lo que se vende en todos los 300, lo que se vendió en 8 días, supera lo que se vende en 365 días. Esto muestra que el hombre es inclinado al placer. Y eso trajo como consecuencias un montón aparte de las muertes por paro cardíaco que esto provoca. O sea, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros hablamos de cosas de la carne y todo empieza por los ojos. Mire qué tremendo lo que le acabo de decir. Porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh. Porque no se somete a la instrucción de Yahweh. En verdad no puede. Hermano, y quiero que entiendan, por eso lo estoy leyendo en esta versión, porque aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. O sea, yo me recuerdo que antes cuando pasaba el tren por Guatemala, la capital, había un letrero, alto, mire, oiga. Y aún así, hermano, el tren andaba atropellando carros, ¿verdad? Allá por Gerona, allá por donde ingratamente pusieron el Ministerio Público, no había día de Dios que un tren no matara a un ciclista, que no se llevara un carro de corbata, que no le pasara encima a alguien, no había día. O sea, la gente, hasta la vida pone en riesgo. Ahí en la televisión salen accidentes de tránsito. Hay gente que viene el tren y se pasa, hermano. O sea, porque mire qué nos maneja interiormente. Por eso dice, esto es para nosotros. Si a usted lo controla en algunas actitudes, en algunos comportamientos, en algunas formas de proceder. La vida oculta, si yo tengo vida oculta ahorita, Dios me está desenmascarando, me está diciendo, la mente puesta en las cosas de la carne no agrada a Dios. No puede. Y aquí le está hablando a los del mundo. Le está hablando a los conversos que Dios quiere que por eso leímos, arrepiéntete. Hoy me arrepiento yo
¿verdad? Porque hay cosas que están ocultas aquí, que Dios las sabe, y eso me mantiene alejado. Y solo este verso es un tropiezo para que la gente no reciba de Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, verso 2. Por conocedor que sea. Para eso nos exponemos a la palabra, para que nos desenmascare. Porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh. Porque no se somete a la Torah de Yahweh, en verdad no puede. Por lo tanto, los que se identifican con su vieja naturaleza no pueden complacer a... Oiga esos versos, hermano. Por eso quería yo leer en esta... Porque eso nos pasa a todos en algunas cosas. Por lo tanto, los que se identifican con su vieja naturaleza no pueden complacer a Yahweh. Pero ustedes no se identifican con su vieja naturaleza, sino con el Ruaj, con tal que el Ruaj de Yahweh esté viviendo dentro de ustedes, porque cualquiera que no tenga el Ruaj del Mashiach no le pertenece a él. Ahora, por eso nos explicamos el verso 14. Hermano, entendamos esto. Sin embargo, si el Mashiach está en ustedes, entonces por un lado el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero por otro lado el Ruaj está dando vida porque Yahweh los considera justificados. Y si el Ruaj del que levantó a Yahshua de los muertos está viviendo en ustedes, entonces el que levantó al Mashiach Yahshua de los muertos les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Ruaj que vive dentro de ustedes. De modo que, hermanos, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza para que nos requiere vivir de acuerdo con ella. De modo que, hermanos, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza que nos requiere vivir de acuerdo con ella. Porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán. Pero si quiero que veas este verso 13, hombre. Es que ¿por qué Dios me puso esto en la mente? Porque estaba leyendo ahí, oyendo a un hombre, una autoridad, diciendo que la salvación no se pierde, con argumentos bastante inquietantes, ¿verdad? Pero sin tomar en cuenta que hay hombres que su vieja naturaleza es la razón de su existencia dentro del reino de Dios. O sea, la salvación es un estado espiritual. Si yo me salgo de ahí, estoy adentro, estoy afuera. O sea, la salvación sigue estando ahí, el que ya no está ahí soy yo. Vuelvo a leer. Porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán. Y aquí no está hablando de la muerte, está hablando de la muerte segunda. ¿Ah? Aquí no está hablando de morirse físicamente. Me gusta esto porque nos desenmascara y nos ponen sobre aviso. Cada quien tiene que saber cómo anda. Independientemente de cómo usted haya venido hoy, no importa, la cosa es que ahora tome cartas en el asunto. Porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán. Pero si por el Espíritu Santo permanecen matando las prácticas del cuerpo, vivirán. Es el Espíritu Santo el único que puede desautorizar en nosotros conductas de la vieja naturaleza. Yo le puedo imponer las manos a usted, usted me las puede imponer a mí, echar fuera al diablo, cumplirnos con la sangre de Cristo y lo que usted quiera y se le ocurra. Hermano pastor. ¿Sí, hermano? Y allí es una acción continua. Sí. Permanecen matando. Sí. Es que mire, pues hermanos, por eso el 3:19 que estábamos oyendo. Digamos, ahorita puede haber algo dentro de mí que yo caí en la cuenta que estoy haciendo. Hay una conducta dentro de mí que a todas luces pues, es que aquí la cosa, Nati, es agradar a Dios. Esa es la idea fundamental de hablar de estas cosas. Aquí no hay uno bueno, por chiquito que sea. Todos tenemos nuestro pero. Todos tenemos nuestro proceso de restauración. Por eso nos exponemos a la palabra, para entender que Dios está pendiente de nosotros. Usted vino para eso. Yo estoy aquí para decirle a usted lo que la Escritura dice, porque el Señor quiere revelarse a los siervos, a los servidores, a los que tienen por finalidad, a los que tienen por meta la vida eterna. Porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán.
Pero si por el espíritu, por el ruaj, permanecen matando las prácticas del cuerpo, vivirán. Le puse un ejemplo a usted con eso del sildenafil. En Perú, no sé si te lo mandé, en Ecuador, en 1650 mataron 50 personas. Las quemaron porque dispusieron que eran brujas o que estaban dándole más importancia a los planetas, o que la Inquisición famosa. Y si usted se pone a investigar todo lo que ha hecho la religión, porque la religión actúa sin Espíritu Santo, actúa queriéndole echar una mano a Dios, acabando con aquellos que de convertirse tendrían vida eterna. O sea, ellos son doblemente condenados, es su historia. Porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán, pero si por el Espíritu permanecen matando las prácticas del cuerpo, vivirán. Todos los que son guiados por el ruaj de Yahweh son los hijos de Yahweh. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice la palabra, hoy sí vamos a leer el 1:13 de Efesios. ¿Qué horas son? 8:17. Por eso le vuelvo a insistir, hermano. Lea solo termine de leer el 3:19 y el 20, porque el 20 es una respuesta al 19. Pero miren, hay una secuencia ahí. Hay una secuencia. Léalo, por favor. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Yahweh para que sus pecados sean borrados, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Adón. Estoy leyendo la de Amos. ¿Busco otra versión? Sí, busque la LBA o la Reina Valera 60. Quiero que entienda, cuando hay tiempos de refrigerio, hay una manifestación de Dios. Hay una revelación de Dios. El verso 19 nos lleva a una manifestación, a una revelación de Dios, y acto seguido se va a aplicar en nosotros. Léalo pues, Ani. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Eso lo vimos el domingo. Es una forma de llegar a eso. Es cierto, yo soy casa del Señor. Este cuerpo, aquí todo es vencijado, es casa de Cristo. Aquí me pide que yo le ame, porque si yo le amo, el Padre de Él me va a amar a mí. Y vendrán y se van a manifestar a mí. Aquí es la misma historia. Ahora, yo he dicho a usted que eso de amar suena muy romántico, ¿verdad? Pero si hablamos otra vez, vuelvo a repetir. En lugar de amar usamos valorar, respetar, respaldar. Usted valora y por eso respeta y por eso respalda. Y eso está afectado en los matrimonios. El irrespeto está marcado en los matrimonios. Dice, hermanos, aquí venimos para que tomemos decisiones. Dice, arrepiéntete, o sea, regresa del camino que llevas. Conviértete, incorpora la palabra a tu vida. Cuando incorporas la palabra a tu vida, el pecado ya no es tu práctica. O sea, ya no estás ya no estás en Romanos del 8 al 14. Arrepiéntete,
pon la palabra a funcionar en tu vida. Entonces, la vida de la vieja naturaleza empieza a menguar. Entonces comenzás a tener paz. O sea, refrigerio que da el Ruaj de Dios. El 1:13 oyó la palabra de verdad, se arrepintió, oyó la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y lo puso a funcionar. Acto seguido, el Espíritu empieza a actuar en él. El Ruaj es el que nos pone en unión con el Mesías. Consecuencia de esto es que él va a enviar Juan 14:21 y 14:23. Porque uno dice manifestar y otro dice hacer morada. El primero dice manifestar, el otro dice hacer morada. Pero esas condiciones, si no las entendemos, si no las manejamos, entonces, hermano, vamos a morir. Porque realmente, aquí le pongo yo un ejemplo de la práctica. El 14:21 y el 14:23, póngase el 14:21 de Juan, mija, ahí te vamos a terminar. El que tiene mis mandamientos, o sea, el que tiene la Torá, la instrucción, el que tiene la instrucción y la pone a funcionar, o sea, la pone por obra, tereo, porque hasta ahorita pueda que sea filaxo, ¿eh? Tengo afinidad con la palabra, pero mi conducta es ajena completamente a lo que Dios espera de mí. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el que me respeta, me respalda. Esto lo dije el domingo, pero es importante que quede escrito en nuestros corazones. Es importante, porque si yo no actúo respetando y respaldando, respeto, respaldo y valorar lo que Dios ha hecho por mí, no lo hago para ella. No lo hago para ella. No lo hago para ella. Si no lo hago para aquel que miro, mucho menos para el que no miro. La TV no está conectada a la red. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me respeta, me respalda y me valora, mi Padre va a hacer eso con él. Miren, hermanos, por favor, que quede en sus corazones. O sea, lo tremendo del Dios que tenemos es que está en todas partes. Amén. Para Él no hay nada oculto. Él sabe exactamente quién soy yo. No le tienen que contar. Tiene un delegado que vive dentro de mí. Y alguien que me pesa, que se llama Espíritu Santo, de qué hago a favor del reino y qué hago en contra del reino. Estoy hablando del 8 al 14 de Romanos. Ese es el que me ama, el que guarda, o sea, el que pone por obra, tereo, guarda tereo, en griego. Es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Si no pasa eso, él no se va a manifestar. No enfadizo conmigo. Lo tengo en mi mente natural, pero no me afecta en mi vida diaria. Gloria a Dios que tenemos un abogado a la diestra del Padre, y que murió por nosotros y que lo hemos confesado. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra pondrá por obra. Y como pone mi palabra por obra, mi Padre le va a amar y vendremos a él. O sea que para que se cumpla el 3:20 hay que recorrer 14:21 y 14:23. Para que el 3:20 de Hechos se cumpla en mí, tiene que cumplirse el 3:19 y tiene que cumplir independientemente, hermana, porque si el 1:13 no nos ha afectado, habiendo oído la palabra y habiendo creído, fuimos sellados. O sea, ya nos unió al Mesías. Esa unión al Mesías me lleva a 14:21. Esa unión al Mesías me lleva a Hechos 3:19.
Arrepiéntete, conviértete para que tus pecados no te alejen más del vínculo con Dios. Entonces vengan tiempos de paz. Hay gente que no tiene paz porque tiene el acicate continuo del pecado y lo lleva cautivo continuamente a la muerte. Aquí, aunque yo le imponga manos, aunque le eche la botella de aceite y aunque le echemos sal, porque está de moda poner sal, ¿ya?, no le va a pasar nada, hasta que a usted la palabra lo haga convicto del Espíritu Santo y decida usted que esas prácticas no las hace más. Pueda que aquí no hayan grandes y exitosos pecadores, aquí no hay cum laude de pecado, pero si hay alumnos de viejas zorras. Es decir, no se ha pensado. ¿Ah? Digamos viejos zorros mejor, ¿no? Digamos viejos zorros para que eso de viejas zorras no afecte. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Antes de, si la palabra de Dios es eficaz, si esto no pasa, ni hay morada, ni hay manifestación. Por eso lo que le decía el domingo, ¿va? Miren, le dijo Jesús, fíjense que tienen que tener cuidado con su casa, porque si ustedes ya alejaron las malas prácticas pecaminosas, los demonios que los manejaban ya salieron. Pero este demonio, cuando mira que la casa, que para él le sigue perteneciendo, porque él es león rugiente, él no respeta su condición, él no valora, no respeta y no respalda su condición, trae a 7 más y lo invaden, y la condición viene a ser peor que la primera. Bueno, pues la pregunta hubiera sido: Señor, ¿será que puedes ampliar esa parábola? Y dice que una mujer, después de que oyó eso, dichosos los pechos que te dieron de mamar y el vientre que te transportó. O sea, esa mujer, como todos los que estaban ahí, no se enteró de lo que había dicho. Entonces hay muchas veces que oímos la palabra y no nos enteramos de lo que oímos. Le encantó lo que dijo de los 7 demonios que regresaban a la casa. Y lo que salió de su boca no fue: Señor, explícanos más despacio, porque yo siento como que ya tengo 21, o sea, 3 veces me he ido y ya vinieron 21 a mi vida. Explícanos. Dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te transportó. Y le dijo el Señor: más dichoso el que escucha la palabra de Yahweh y la obedece. Entonces muchas veces eso nos pasa. Estamos aquí sentados y creemos que no es con nosotros, ¿verdad? O sea, no. Aquí cuando el primero que se expone soy yo. O sea, yo soy el primero que recibe el impacto de la palabra. Después se la transmito a usted. Tal vez no con toda la fidelidad que me la transmitieron a mí. Pero todo esto surge, hermanos, por el capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 17. Por eso surge todo lo que estamos viendo ahora. Es importante que entendamos. Y lo que le mandé a decir hoy, ¿verdad? Que donde aparece primero es allá en Daniel, 2600 años antes. Leámoslo. ¿Usted lo tiene ahí? No, leamos el mensaje que les mandé a Anita. Mire pues. Wow. No, vamos a leer. No, Anita, vamos a leer lo que mandé. Bendiciones de salud, paz y entendimiento. Estos versos dan la impresión que todos los creyentes que estén sobre la tierra participarán. Porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido, desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvará nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido.
Daniel lo anticipó y profetizó hace casi 2600 años. Será un momento angustioso, un momento como no ha habido otro desde que existen las naciones. Cuando ese momento llegue, se salvarán todos los de tu pueblo que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Recuerden, hoy tenemos discipulado a las 7 de la noche. Y la pastora me mandó gracias hermanos. Contestaron el mensaje. Amén. Amén.